todos aquí en la entrada. ¿Qué fecha aquí el profe William del paseo? 14. ¿14? Sí. Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé en la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Play. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé en la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Amén. Nos decía el coro que debemos imitar ¿a quién? Jesús, Dios. Debemos imitar a Daniel porque fue un héroe de fe que nos pues hace esa invitación a que nosotros podamos también imitarlo de esa manera, entonces ser fieles. De Daniel sabemos que fue un hombre de oración, de entrega, y pues entonces está allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, nosotros encontramos un referente que encontramos en la Biblia que nos habla acerca de los héroes de la fe, de estos grandes hombres que a lo largo de la historia se han destacado por ser esencialmente vigorosos, firmes en la fe en el principio. Entonces Hebreos 11 nos dice que la fe es estar seguros de lo que esperamos y sinceros de lo que no vemos. Por ella, los antiguos fueron aprobados. Daniel fue aprobado por la fe, como veíamos en el canto, por eso se nos invita entonces
a imitar a Daniel, ser un héroe tal cual lo fue Daniel, dice el canto. Versículo 3 dice, por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas que se veían. Es decir, que aquí se nos está diciendo que cuando Dios creó, todo lo hizo en la posición de crear de la nada. Si bien es cierto, los hombres posteriores, los hombres de ciencia, los filósofos, los sabios, los sofistas, como se les llamaba en aquel momento a los hombres de ciencia y filosofía, postularon diferentes cosas, como lo veremos más adelante en la clase. Entonces, nosotros como cristianos creemos en un Dios vivo que creó todo lo que existe de lo que no existía. No necesitó materia preexistente para crear. A diferencia de lo que hace el hombre. El hombre sí necesita de una materia, de unos genes, de un ADN para crear vida o para generar otra vida, otra especie. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Bien. Entonces saludamos también a Elías. Elías, muy buenos días, ¿cómo estás? Profe, buenos días muchachos. No todos saluden a la vez. Están como bravos conmigo, ¿ah? Buenos días. 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 Bien, Elías, como les había dicho hace unas clases atrás, está con nosotros acompañándonos y también les acompañan otras clases que ustedes tienen durante esta jornada, porque él está haciendo unas prácticas pedagógicas, un proceso de aprender a ser docente. Y para ello, pues tiene que desarrollar ciertos aspectos y hasta ahora nos había venido acompañando en procesos de observación, de mirar qué hacen los estudiantes, qué hace el docente, y ya entonces vamos cambiando un poquito el rol. Entonces por eso hoy le hemos saludado para que ustedes se den cuenta que Elías está ahí, que siempre ha estado ahí. ¿Alguno tiene una pregunta para Elías antes de pasar a los contenidos del área para el día de hoy? Ninguna. ¿No van a preguntar nada? No, muchachos. ¿En serio ha estado todas estas clases aquí? Pues como a veces no lo mencionan y pues No le logré entender. ¿Es una pregunta? sí. ¿Le repite la pregunta? ¿Hace cuánto ha estado en estas clases? Ya que algunos profesores no lo mencionan. Bueno, respondiéndole. Creo que no todo el periodo académico, ¿o sí? Este periodo, Dime, sí. profe. No te escuchamos bien la respuesta, se fue el audio. Un instante. Ok. Voy a entonces quitar los audífonos. Ahora sí me escuchan bien. Mejor así. Mejoró. Bueno, desde que nos asignaron como tal la práctica, he estado con ustedes. Muchas veces no prendo la cámara, pero sí estoy atento a algunas opiniones de los estudiantes y demás. He tenido acceso como tal a la plataforma para ver cómo es el funcionamiento, porque esto también se entrega cuentas como tal acá a la universidad. Entonces, me he sentido bien. Cabe recalcar que cuando yo estaba en noveno también se me dificultaban muchas cosas. A veces como que me relajaba mucho y no ponía mucha atención. Y ahorita que veo cómo los profesores dan la clase y demás, las metodologías que usan, está tiradito, está botado el tema, como lo sabemos decir. Se lo entregan a uno al grano. Uno ya aquí en la universidad el tema es un poco más difícil, ya uno es más responsable, le toca ser más responsable, si no el bolsillo suyo es el que se afecta.
o sea, por su propia cuenta, verá si estudia o si no, pues se jodió, como decimos en Santander. Bueno, Elías, tú dices que el bolsillo se afecta. Entonces ha sido un motivo de aprendizaje para mí también. Elías, nos dices que el bolsillo se Repítame, afecta. profe. ¿En cuánto se afecta tu bolsillo si pierdes el semestre? Bastante. Si le digo cuentas exactas como tal con materias, estamos sobre los 3.500.000 más o menos, y ahora aparte lo que implica pagar el plan, que son otros 500, y fuera de los gastos que tenga adicionales, yo podría sacar un promedio como de 6 millones semestrales. Así Muy bien bien. gastados. Eso si te relajas y te va mal. Por lo tanto, como dices, Entonces, hay un mayor nivel de la educación, responsabilidad. Bien, entonces hasta aquí nosotros hemos estado trabajando lo que es la helenización. Y vimos entonces cómo se dio en el mundo greco-romano, entre los griegos y los romanos, y también tocamos el segmento del pueblo judío, porque es el pueblo que pasa a ser cristiano en este periodo y el cristianismo empieza pues a permearse por el imperio romano y entonces llega hasta nuestros días. Entonces vimos esa segmentación. Y nos queda abordar entonces de esa misma etapa, pues cuáles son esos pensadores, cuáles fueron esos hombres o esas mujeres, y hay unos que son de la línea griega y otros que son de la línea romana. Entonces hoy estaremos abordando lo que tiene que ver con los pensadores de la línea griega. No sé si Elías pueda ayudarnos. profe, necesito un favor suyo. Sí. Por favor, compartir la diapositiva. Listo. Va. Listo. Comencemos, pero antes de eso, muchachos, en el lugar donde están, por favor, vamos a orar. Oremos. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de aprender un poco más de qué se trata la historia, la filosofía y comprender la gran importancia como tal para más adelante, Señor, si nos lanzan una pregunta, responder directamente. Sabemos que estamos con estudiantes que se preparan todos los días, que quieren ser profesionales, que quieren grandes objetivos. Así que tenemos la certeza de que Dios no le da pequeñas cosas a los que piensan en grande, sino que nosotros desde un principio, si queremos ser grandes, le pedimos a Dios grandes cosas y tú nos darás las mejores aún sin pensar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy básicamente vamos a estudiar la vida de algunos pensadores griegos, cuáles fueron sus funciones, sus objetivos como tal. Pasamos a algunas definiciones, pero antes de eso vamos a ubicarlos. En la filosofía griega antigua tenemos 3 épocas. ¿Cómo se llaman esas 3 épocas? Época presocrática, época clásica y época helenística. Como ven, ahí a una parte superior o a un lado está un recuadro donde enfatiza a qué color pertenecen las épocas y cuáles fueron los pensadores o filósofos del tiempo de esas épocas. Entonces, en la época presocrática tenemos el color amarillo. En Elea, como tal, tenemos a un pensador que se llama Zenón. Tenemos a otro llamado Parménides. Quiero que algún estudiante participativo que le guste el primer puesto, que le guste hacerse ver, me mencione otro personaje de
esa época que está de color amarillo, denominada presocrática. Alguien que pueda darme una opción. ¿Cómo así? ¿Cuál? Que no le entendí bien. No me entendiste bien. De las que están en los recuadros amarillos, ¿qué otro pensador puede sacar? Aparte de Zenón y Parmánides. ¿Cuál otro? Demócrito, Demócrito, muy bien. ¿Otro? Protágoras, Muy bien. Ellos son de Abdera. Vamos con otro. Tales de Mileto. Tales. Él es de Éfeso o de Mileto. Bueno. ¿Otro? ¿Encontraron otro? Bueno, estos muchachos están callados. Anaximandro, Pitágoras. Pitágoras, muy bien, él viene de Samos. Heráclito, viene de Éfeso. Empédocles, otro, Agrigente. Bueno, ¿faltó alguno? Anaxágoras. Pasamos a la siguiente. Un lector, por favor, hasta el primer punto. La anterior, profe. La anterior, la antigua Grecia. Listo, ahí. Hasta el primer punto, alguien que por favor me lea. toca leer todo ese parrafito, todo. No, hasta el primer punto. La antigua Grecia fue un periodo especialmente prolífico para la cultura y la filosofía. Sigo. De hecho, no en balde la historia del pensamiento occidental no se explica sin tener en cuenta los grandes pensadores griegos. O sea que los grandes pensadores nos dan como tal el objetivo principal de cuál fue la historia. Cuando hablamos de antigua Grecia nos referimos al periodo histórico, que va desde el año ¿qué? 1200 antes de Cristo, ¿Hasta el qué? 146 antes de Cristo. Sí, momento en que se produjo la invasión dórica en la religión helena. Siguiente. La cultura griega fue tan influyente que hasta el Imperio Romano adoptó gran parte del pensamiento que dejaron Platón, sí lo habían escuchado, Platón, Sócrates, Heráclito y otros tantos. Estos pensadores lograron hacer la sed por el conocimiento, su modo de vida. En ese tiempo me he puesto a pensar, y bueno, he leído acerca de estos personajes y son, si se han dado cuenta en sus pensamientos, son demasiado profundos y le encuentras muchas ideas a medida que lo recitas o resaltas como tal ese pensamiento. Entonces, ¿valieron la pena estos pensadores? Sí. Muchos fueron ateos, pero de él podemos rescatar mucha información. Pasamos a la siguiente. Quiero que el profesor Alfred, por favor, me explique como tal esta línea de guía. Ok, muy bien. Aquí en esta imagen que tenemos, nos presentan lo que son las escuelas. A lo largo de la historia de la formación de la filosofía hay diferentes escuelas. Una escuela es una línea de pensamiento, es decir, se asocian por ciertas ideas que ellos tenían y entonces pertenecen a esa escuela. La otra forma de construir la escuela es que si yo soy el maestro, Elías es otro maestro, entonces cada uno puede fundar su escuela con sus discípulos, con los alumnos, porque estos van y difunden las ideas del maestro. Entonces así se forma una escuela. Entonces, básicamente tenemos 3 escuelas para este tiempo del periodo del siglo VII al siglo III antes de Cristo, la escuela milesia, la escuela eleática y la escuela atomista. Y dentro de esos también se destacan los sofistas, que vendrían siendo otra línea, otra escuela, que eran unos que se consideraban a sí mismos sabios, pero que
pues otros los veían como no tan sabios. Los de las otras escuelas no hacían pronunciamientos sobre sí mismos en que yo soy el sabio, yo soy el filósofo, yo soy el que sé y usted no sabe. No, mantenían más bien, como por decirlo así, un perfil bajo. Entonces, la escuela Milesia viene con Tales y toda su línea de discípulos. La escuela de Eleática viene entonces con Pitágoras, Heráclito y sus discípulos. Y la escuela atomista entonces arranca con Leucipo, es la última escuela de esa etapa de los primeros momentos de la filosofía. Listo. Pasamos a la siguiente. Vamos a estudiar a Tales de Mileto. ¿Alguien ya sabía de la vida de Tales de Mileto? ¿Ninguno? Nada. Bueno, vamos a saber un poquito la biografía. Él va del 624 al 546 antes de Cristo. Bueno, vamos a sacar el punto más específico de lo que hizo y de lo que fue reconocido. Teoría del cambio. Tengan en cuenta eso. Les voy a leer. Maestro de otros grandes pensadores griegos, como Anaxímenes y padre de la filosofía griega antigua. Tales de Mileto teorizó acerca de la filosofía natural, el origen de la materia y además aportó grandes conocimientos en ciencia, geografía y matemáticas. ¿A cuánto le gusta la matemática? En la clase de matemáticas yo he visto a unos buenos en este grupo. Matemáticas, donde dejó como legado la conocida como teoría del cambio. Para este importante filósofo griego, el agua es el elemento principal y original en el mundo. El agua, muchachos, el agua. Inicio de todas las demás cosas. Esta idea, y vean, vamos a sacarla. Y vamos a darle una aplicación teológica también. Inicio de todas las demás cosas. Esta idea se propagó a lo largo de la antigua Grecia y decenas de filósofos posteriores desarrollaron estas nociones. El agua, como tal, estaba, como bien saben, al principio el agua estaba confundida con la tierra. En sí estaban revueltas todas. Entonces, la separación primero de qué fue? De agua y tierra. Y uno de los orígenes principales que él declara es el agua, como aplicación teológica. Vamos a Anaximandro de Mileto. ¿Ese de qué año va? ¿Hasta qué año? ¿En qué año, muchachos? ¿Del 610 a qué? A 546. ¿Antes de qué? Sí. De Cristo. Antes de Cristo. Bueno, este es otro bueno. Consideraba que el arjé es el apeirón. Lo indefinido, lo finito, lo carente de límites, entendido más como una realidad envolvente que gobierna el cosmos que como una sustancia física comparable con otras, como por ejemplo el agua, el aire, iniciador de la astronomía. Pensó que en el fondo del mar se formaron unos seres con caparazón escamoso, en el fondo del mar. Y dentro de cada uno había un hombre. Cuando el sol lo secó, surgieron primeros hombres y mujeres. ¿Ve? Una teoría bastante rara, pero de darle mente. O sea que nosotros en algún momento pudimos ser peces, como dice la teoría de él, y cuando el sol viene y seca como tal, se formaron en hombres y mujeres. Los que ya conocemos un poquito de Biblia no estaríamos de acuerdo con esa teoría. Y Elías, no sé si recuerdas la experiencia de Jonás en la Biblia. Sí. Es justamente cuando llega a Nínive, es aceptado justamente por eso, porque en esa región también tenían esta línea de pensamiento ya difundida, de que los hombres venían de peces del mar. ¿Ve? Interesante. Y Jonás posiblemente no le creyó porque venía de ese momento, venía de una vida trágica con un pez, pues con un pez o un animal grandísimo que era del mar. Dicen que una ballena, pero la Biblia no lo registra. Vamos con Anaxímenes de Mileto. ¿Va del qué? Sí, es que sí, tiene que meterse por la tarde. Que me llegó una encomienda. Profe, discúlpame. Listo. Bien, tenemos aquí entonces Anaxímenes.
Es uno de los filósofos que sobresalen en la escuela de Mileto, de esta ciudad donde vienen varios matemáticos. Mileto es una ciudad donde surgen varios filósofos en el área de la matemática, de la ciencia y la geografía. Entonces allí pues está que tenemos entonces desarrollado también esos principios astronómicos para la lectura del cielo. Si bien es cierto, aquí en la presentación no colocamos este dispositivo del cual History Discovery han hecho documentales, que es la computadora más antigua de la cual tenemos registro, que se le conoce como el mecanismo de Anquisitera, lo cual nos demuestra que en esta región habían grandes conocimientos para ese momento de la historia. Así que Anaxímedes puso esos conocimientos. El mecanismo de Anquisitera nos muestra que tenían la capacidad de leer el universo y los fenómenos que ocurrían en el cosmos a tal precisión que la ciencia que nosotros desarrollamos hoy todavía no lo alcanza. Listo. Entonces, ¿a cuál pasamos, profe? Pitágoras. Pitágoras de Samos. Este lo conocemos mucho. Vamos del año del 569 al 475 antes de Cristo. Reconocido como el primer matemático puro de la historia. Primer matemático puro de la historia. Los aportes de Pitágoras han sido fundamentales en los ámbitos de filosofía, la geometría y la aritmética. Oye, los que les gusta la matemática, sería muy bueno que profundizaran en este personaje. El conocido teorema de Pitágoras es todavía estudiado en los colegios de primaria y nos explica que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, eso lo estudiamos hace como 2 semanas, que estábamos hallando, creo que era la hipotenusa, en fin, de matemáticas, soy frío, hasta perdí estadística en algún momento. Este pensador no solo contribuyó el pensamiento abstracto y lógico, sino que también reflexionó acerca de las leyes morales de la vida, puesto que su escuela centró mucho esfuerzo en la promoción de una vida justa y equilibrada. Oído, entonces, no tan solo fue en matemáticas, sino que también dio aplicaciones a cómo vivir una manera de vida equilibrada. Interesante este personaje. Genófanes de Colofón. No lo había escuchado, sinceramente, pero ahorita lo vamos a estudiar. 570 al 545 antes de Cristo. Entendía que el arjé es el barro. El arjé es el barro, tierra y agua. Ridiculizaba la región antropología. Hemos inventado a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Los negros se imaginan a los dioses negros. B. Ideologías raras. Los negros se imaginan a los dioses negros. O sea que los blancos nos imaginamos a un dios blanco. Y posiblemente. De hecho, también es el patrón que tenemos de Jesús. Sí. Y no concierne con la realidad judía o hebraica, porque Jesús, de acuerdo con si tuviéramos en cuenta la tez de la región, tendría que ser moreno y no blanco, como es el patrón difundido en Occidente. Epa, y también, como bien se ha estudiado la ciencia, ¿cómo por decirlo así? La exactitud como tal en la piel deberíamos ser morenos. O sea, la piel perfecta es morena. La dependencia, y a veces nos reímos, por ejemplo, de los indígenas, los indiecitos, y, ay, que mire, que son raros. Pero la originalidad está entre la piel de los indiecitos, que son así entre trigueños morenitos, y los morenos. Esa es la piel original. También despreciaba a Pitágoras por creer en la transmigración de las almas. Pensaba que Dios es uno e inmóvil y se mofaba de quienes creían en la transmigración de las almas. Si los bueyes a los caballos, en fin, da una teoría ahí. Entonces no estaba de acuerdo con la teoría de Pitágoras simplemente porque en la transmigración, o sea, el traslado de las almas, según él, era inmóvil. Y Pitágoras decía que había un traslado de almas. Heráclito de Éfeso, del 540 al 480 a.C.
Quiero que uno, por favor, un estudiante participe aquí con la lectura hasta el primer punto. Termina en Turquía. ¿Está? A ver, ¿hasta dónde? Hasta Turquía. Turquía. Conocido por su sobrenombre, el Oscuro de Éfeso. Heráclito nació en una región de la actual Turquía. Bueno, básicamente su contexto histórico, pero el sobrenombre ya nos refleja mucho. ¿Cómo sería la piel de este hombre? Morena. Moreno. El Oscuro de Éfeso. Su obra fue aforística, en forma de poemas interminables, por lo que los conocimientos que desarrolló requirieron de un detallado estudio. Aportó valiosos conocimientos al mundo de la física, teorizando acerca de un principio natural y el cambio incesante de la materia. Sus postulados científicos fueron objeto de análisis en épocas posteriores. Podría ser un buen pensador y en temas de escritura también sería muy bueno, porque me dice que desarrolló conocimientos que requerían de un detallado estudio, y si una persona detalla con mucho estudio, es muy profesional, demasiado profesional, incluso hasta como habla, si estudia de una manera muy detallada. Entonces, podría aportar mucho. Siguiente. Parménides de Elea va del 530 al 470 a.C. En una región meridional de la Magna Grecia nació Parménides, poeta y pensador que se cuestionó sobre la existencia misma. ¿Es o no es? Una pregunta que intentó contestar y que fue objeto de análisis por la filosofía durante siglos. ¿Es o no es? Siendo una de las paradojas que más ríos de tinta ha hecho correr. ¿Ve? Interesante. Esta es la más estudiada. En palabras de Parménides, los signos de la vía de la verdad eran la concreción de lo que es y de lo que no es. A partir de este razonamiento expuso que una cosa que sí es nunca podrá dejar de ser, mas por sí solo. Como vemos, se trata de una argumentación algo abstracta y extraña, pero que dio a pie a centenares de teorías y elucubraciones en épocas posteriores. Es decir, este hombre se enfatiza en lo que es verídico y lo que no es verídico. ¿Es o no es? Si existe, fue, y si no existe, no fue. Sencillo. Y por eso se atajaron cantidades de tiempo. Y si no hubieran llegado estos pensadores, nosotros estaríamos dándole mente a lo que es y lo que no es. Anaxágoras de Clasómenas va del 500 al 428 a.C. Anaxágoras fue un filósofo presocrático que fue el pionero en introducir la noción de nous. Nous está en griego. Mente o pensamiento. Nacido en Clasómenas, en una región de la actual Turquía, vivió en Atenas a partir de su adolescencia. Para este pensador griego, las ideas filosóficas que trabajaba siempre giraban en torno a la naturaleza misma. Nos dejó un enorme legado. Cuéntame, muchacho. ¿Habló sin querer? Bueno, las ideas filosóficas que trabajaba siempre giraban en torno a la naturaleza misma. Nos dejó un enorme legado con sus descripciones sobre la naturaleza y el universo. En sus textos argumentaba que todo elemento consistía o provenía de otro elemento y a su vez pertenecían a un todo. Es decir, podría aplicar esto con el tema de la humanidad. La humanidad es un todo, o sea, toda la humanidad encierra un todo. Y si yo provengo de un humano, voy a ser parte del todo. Entonces él le hacía como tal que nosotros provenimos de algo, posiblemente iría a creer en que este hombre también creería en algún momento, si estaba de pronto la filosofía en que el hombre viene del mono. He aquí la proveniencia como tal, que viniéramos de algo.
de algo, la existencia de algo. O también podría creer en Dios porque Dios fue el creador del ser humano. En fin, Zenón de Elea va del 490 al 430 antes de Cristo. Profesor, háblanos de esto. Zenón es el que plantea la teoría del infinito. La teoría del infinito, desde el momento de Zenón, ha sido uno de los elementos que en la matemática es muy citada constantemente. Los números no los podemos contar porque son infinitos. El universo no lo podemos palpar o conocer todo porque al parecer, desde nuestra perspectiva, resulta infinita, porque cada vez que generamos nuevos instrumentos descubrimos que hay más detrás de lo que ya conocíamos. Entonces, esta teoría es muy importante porque trata de resolver con esos razonamientos las paradojas y los dilemas que habían planteado los antecesores acerca de la pluralidad y del movimiento. Entonces, de esa manera, Zenón de Elea es un metafísico porque trasciende a las observaciones del mundo material, trasciende a lo que puede ser estudiado desde la matemática, desde el conocimiento científico, y se va más al tema del razonamiento, es decir, que es a través de la mente, de los procesos de análisis, de inferencia, de deducción, que podemos llegar a nuevos conocimientos. De esa manera, entonces, pone los principios de la metafísica. Sin embargo, él cuestiona unos argumentos que existían para ese momento que estaban arraigados y que los filósofos del periodo presocrático habían acumulado. Sin embargo, muchos de los presocráticos pues toman de las ideas de él, como se destaca Milesio, Demócrito y Anaxágoras. Profe, ¿hasta qué hora va la clase? En el momento se va a cortar, pero podemos retomar, es decir, volver a conectarnos para poder concluir el tema. Entonces, chicos, nos quedan 2 minutos y medio. Cuando se desconecte, volvemos a conectarnos y continuamos entonces con los personajes que nos falten por revisar. La clase total, ¿hasta dónde va, profesor? O sea, En el momento los 40 minutos, pero ahora usamos 10 o 15 minutos que están vigentes también dentro de la clase. ok, entiendo. Entonces, mientras que se cierra, vamos a intentar estudiar a Protágoras de Abdera, del 480 a.C. y el 410 a.C. Filósofo griego, fue el primero en adoptar el calificativo de sofista y el precursor de la profesionalización de la enseñanza teórica, retórica. En ciudad natal fue al parecer el discípulo de Demócrito, recurrió a lo largo de 40 años gran parte de las islas del Mediterráneo y parece ser que en el 445 a.C. estableció en Atenas, donde alcanzó una gran reputación. Bueno, calificativo de sofista y el precursor de la profesionalización de la enseñanza retórica. ¿Qué es la retórica, profe? La retórica es el arte de persuadir al público a través del discurso. De ahí deriva la famosa homilética. Entonces es súper bueno ver que este hombre posiblemente era uno que convencía terrenos, mucha gente. Precursor de la profesionalización de la enseñanza retórica. Ahí aprendemos los profesores, los estudiantes, cuando aprendemos a manejar el público. Sería muy bueno aprender a leer documentos o escritos de este hombre. Pasamos a Empedocles de Agrigento. Va del 495 al 444 a.C. Aquí tenemos a un político, posiblemente hoy estaría marchando, y filósofo. Empédocles ideó la teoría de las 4 raíces, 4 elementos básicos. ¿Los 4 elementos cuáles son, muchachos?
¿Se fueron? No, seguimos aquí. ¿Siguen ahí? ¿Cuáles son los 4 elementos?